Bienvenido, ya estamos en vivo y en directo aquí en Punto y Coma Dominical. Hoy es 6 de diciembre. Hoy tenemos un estupendo invitado, alguien que no lo teníamos hace mucho tiempo, al doctor Gustavo Romero. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Percy, ¿cómo estás? Doctor, yo tenía planeado empezar con un tema bastante puntual, que se trataba sobre el tema del día de mañana, la sesión de la moción de vacancia, el debate, escuchar al presidente. Pero hoy, a cerca de las 9:10 de la mañana, acaba de cambiar el panorama político y le tengo, no sé si usted ha podido estar al tanto, pero es un momento. José Fernández. No, estaba conectado, pero no he tenido oportunidad. A ver, José Fernández, el ex jefe de la DINI, que acaba Ah, de sí. en libertad, salía de Panamericana de Televisión dar una entrevista y a las afueras estaban todos los periodistas y anunció a todos los medios de comunicación que se estaba dirigiendo a la Fiscalía de la Nación para entregar los audios que comprometían a Pedro Castillo y a su entorno en serios actos de corrupción, según sus palabras. Se indicaba de que, por ejemplo, el sobrino, el que está prófugo, le Fray dio Vázquez. $500,000 de soles para frenar un reportaje lo que lo perjudicaba a Pedro Castillo. Luego de ahí ha hablado de que tiene audios que compromete a Juan Silva, a Shimamakuro, a todo el entorno que ya conocemos que está involucrado en este. Bueno, luego también le pregunta si él tenía conocimiento como un hombre de inteligencia, lo mínimo es que debe saber que más o menos dónde deben estar el señor Silva, el señor de la Casa de Zarratea y el sobrino. Y él dijo de que hay un audio donde probaría que estos tres personajes ya no están en el país. Entonces, y una cosa como para refilarlo, o sea, la parte final dijo, yo nunca le voy a perdonar a este señor. Y le preguntaron, ¿a qué señor se refiere? A Pedro Castillo. Que que yo haya terminado preso y ver a mi hijo llorando. Y hoy voy a defender mi honor y la democracia del país. Por eso lo hago. Eso es lo que ha pasado 9:10 de la mañana, más o menos. Hoy, antes de eso se hablaba el tema de la vacancia, esta declaración de la señora que habían entregado 4 millones de soles a este funcionario de la DINI que estaba en Palacio, pero con lo que habla el jefe de la Dirección de Inteligencia del país, el ex jefe, ya es una cosa bastante delicada, doctor Gustavo. Sí, así es. Esto no son solamente dichos, ¿no? Son pruebas que resultarían ser contundentes para determinar la vacancia de este señor que viene ocupando la presidencia de la República. En verdad, esto solamente es una reiteración a los actos delictivos que viene realizando el señor Pedro Castillo, en contra no solamente de este régimen, en contra, sino del país, en contra de los intereses nacionales. Yo lo califico a él como un verdadero traidor a la patria. Sin embargo, el TC ahí ha dicho de que no hay un tema de traición a la patria. Ahí yo creo que todos los juristas pueden discutir la interpretación de lo que significa traición a la patria. Porque traicionar a tu pueblo diciendo que va a llegar, que este va a ser el gobierno del pueblo y luego terminas sirviendo a intereses privados y particulares, ¿esto también califica como traición a la patria o me equivoco, doctor Gustavo? Mire, yo me refiero a él como un traidor a los intereses nacionales, aun cuando el derecho penal no la clasifica como tal, no la tipifica como tal. Y en eso subraya el Tribunal Constitucional. Obviamente no hay una calificación penal de traición a la patria en estas circunstancias. Pero lo cierto es que metafóricamente él resulta ser un traidor a la patria, a los intereses nacionales. Lo que habría que probar es, y eso no es fácil,
hay que probar que él ha estado proporcionando información calificada a fuerzas extranjeras. Yo intuyo que la ha hecho, si no es si no es que la presencia del grupo de inteligencia cubana y venezolana acá en el país. Esto es un secreto a voces, pero hay que probarlo, ¿no? Ahora, doctor Gustavo, usted que conoce el tema de leyes y algo de constitución, la constitución no prevé estos escenarios, ¿no? O sea, a esta magnitud, donde la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República, me refiero al 117, donde para vacar un presidente solamente hay 4 supuestos, mientras que él no comete esos 4 supuestos, prácticamente el presidente de la República es intocable. Pero el señor o cualquier otro presidente puede cometer actos de corrupción y se va a amparar en el 117, a menos que salga un Vladivideo tipo esos años, ¿no? Yo creo que es una interpretación restrictiva del 117. Yo no estoy de acuerdo, porque las normas deben tener un sentido ético por sí mismas. O sea, tú no puedes establecer una ley antiética porque vamos contra el derecho natural. Y yo siempre pongo como un ejemplo que no puede ser admisible, por ejemplo, que el presidente, por ejemplo, frente a cámaras asesine, cometa un delito flagrante frente a cámaras y asesine a su esposa, a un periodista, a cualquier persona. ¿Acaso eso no puede ser sancionado? A mí me resulta realmente inaceptable un hecho de esa naturaleza. Las normas hay que leerlas en conjunto y para eso existe desde el articulado 99 y siguientes de la Constitución, en la cual establece determinadas pautas. Yo creo que acá hay una lectura sesgada, inclusive yo podría decir una lectura intransigente. Creo que hay que tener una lectura más allá del simple texto de la norma, ¿no? Pero estos congresistas no quieren discutir. Eso es otra cosa, Percy. Esos son unos congresistas que no tienen la menor idea de lo que pasa, de lo que es una norma constitucional y que cada día vamos conociendo de hechos que revelan que son algunos congresistas que se han vendido, que han vendido su conciencia en favor de sus intereses personales y no los intereses nacionales. Y eso es una pena porque se supone que el Congreso es la institución representativa que, vamos a la redundancia, representa a todos los peruanos. Y pareciera que ellos están tratando de defender intereses muy particulares. O sea, hablo sobre estos congresistas. Sí, claro. Yo coincido contigo plenamente, Percy. O sea, es inaceptable contar con ese tipo de representantes en el Congreso de la República. Esos no son representantes, esos son delincuentes. Aquella persona que percibe un importe para vender su voto, eso no puede constituir un representante de la nación, sino un simple delincuente común. Yo también estoy de acuerdo. Ahora, doctor Gustavo, vamos al escenario del día de mañana. A mí me ha preocupado mucho que el ministro de Justicia en Radio Exitosa, que después se ha retractado, ha dicho que no van a reconocer la vacancia presidencial si mañana se logra. ¿Cuáles son las infracciones constitucionales cuando una autoridad, y en este caso el presidente, no reconoce una decisión del primer poder del Estado? Bueno, ahí incurriría una inconstitucionalidad absoluta y se le desafuera o se le retira del cargo con sus ministros y aquellos que resulten ser responsables en un acto de subversión respecto a la nación. Y yo creo que ahí compete que las fuerzas del orden tomen ¿cómo se llama? Desalojen al presidente del sillón presidencial
y se debería inmediatamente designar a la persona o investir a la persona que continúa en el orden constitucional. Entonces, yo creo que lo que dijo el inefable ministro Chero es realmente inaceptable. Es un acto de subversión contra la nación. Él mismo está provocando el rompimiento constitucional, y yo creo que las fuerzas del orden y las fuerzas armadas están a disposición del orden y la paz nacional. Ahora, este rumor que el día sábado, usted también ha debido poder conocerlo, que había la intentona de cerrar el Congreso. Producto de ello que a partir de que renuncia el ministro de Defensa, cosa que no ha explicado las motivaciones de su renuncia. Por ahí he escuchado de muchos, pero el que renuncia tiene el derecho a decirlo o no decirlo, porque es una potestad propia. Pero resulta que él es el ministro de Defensa, que representa a las Fuerzas Armadas, y en medio de una situación política que cualquier acto, hasta un guiño, puede ser interpretado para un lado y para el otro. Entonces, ¿los gestos son los que cuentan o me equivoco? No. Yo creo que ha tomado el silencio, me parece un silencio un poco prudente, yo confieso, porque mi sospecha por las malas. Y primero hay que tener una lectura de la carta de renuncia del ministro de Defensa en ese momento, en la que simplemente señala en primer párrafo que él renuncia al cargo, pero quien hace agradecimiento, independientemente de lo que lo dijo en el Twitter, pero en la carta de agradecimiento es a las autoridades militares, al presidente del Comando Conjunto y a los comandantes generales de cada una de las fuerzas. Esa lectura, esta primera lectura de la carta de renuncia es muy importante, porque si bien no dice que cuál es la razón, que además que dice que solamente es personal, pero cosa que yo no lo creo, pero decir de esta forma la carta de renuncia no es circunstancial, no es gratuito. Yo creo que pretendió decir algo más. Sí, he escuchado voces muy autorizadas de que efectivamente la primera ministro Betsy Chávez había sondeado con el ministro de Defensa la posibilidad de que las Fuerzas Armadas contribuyesen a favor de ellos a una toma del Congreso, ¿no? Por eso es que yo creo que eso no ha sido una creación literaria del ministro de Defensa u otros analistas. Ahora, probablemente el escenario que se dio el 5 de abril del año 2000, si no me equivoco, con Alberto Fujimori en el golpe de Estado, es muy distinto a lo que se vive ahora. Un militar ahora tiene que ceñirse estrictamente al marco constitucional. Nadie va a terminar luego en procesos judiciales que lo terminen preso por avalar una rotura constitucional. ¿O me equivoco, doctor Gustavo? Tampoco los militares van a hacer una especie de kamikaze si se van a incendiar o bonzos, o se van a incendiar o se van a prender fuego por darle gusto a Castillo. Y el escenario, como tú dices correctamente, no es el mismo del 5 de abril del 92. Primero, Fujimori tenía una alta aceptabilidad en la opinión pública, cosa que no la tiene Castillo. La gente tiene mucho más claro que acá no hay un propósito de devolver una estabilidad al país, sino hay un propósito de seguir enriqueciéndose y evitar
que se le siga cerrando el círculo a Pedro Castillo y sus secuaces, y estar mucho más cerca de la cárcel como la estuvo en aquel momento al principio de su régimen. Cada día él se acerca más a la posibilidad de ser expectorado de este régimen o de este gobierno o del Palacio de Gobierno, para ir directamente a rendir cuentas a la justicia. Yo creo que él está muy preocupado de eso, y yo no creo en ningún propósito de enmienda de este señor y de sus secuaces. Doctor Gustavo, usted que es especialista en ley, quisiera que me aclare esto porque lo estaba hablando con algunos amigos también entendidos en la materia. Los audios que ha obtenido el jefe de la DINI, que hoy los entrega a la Fiscalía, producto de su labor de inteligencia, que él ha sacado una copia para su resguardo de su seguridad personal, si los entrega a la Fiscalía para ser revisados y procesados, eso, el hecho de haber hecho una copia, ¿lo va a desmerecer esos audios? Porque la defensa de Pedro Castillo van a ir a la forma, no al fondo del tema, de que ha sido un acto ilícito, ha sacado una copia, que esta información le pertenece al Estado, usando recursos del Estado. No, yo creo que son medios probatorios que simplemente subrayan, como yo te decía al principio de esta entrevista, que determina que el señor Pedro Castillo no dirige un régimen, no dirige un gobierno, sino que él es cabeza de una organización criminal que se ha enquistado en el Estado. Tremendo, tremendo. Vayamos otra vez al escenario de lo que pasa, que en este momento el presidente de la República está en la ceremonia de aniversario de la Policía Nacional, una policía que la ha maltratado tanto, ¿no? Que ha dicho en una de muchos discursos que las rondas deberían cumplir la función de la policía y no la policía, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es un tema que vamos a discutir después. El Congreso, ¿habrá o no los votos según su análisis? Porque ha habido un hecho muy particular el día de ayer que no hay que dejarlo pasar. El vocero de la bancada del señor Cerrón de Perú Libre le mandó una carta a la primer ministra, diciendo que no se van a reunir. Entonces, esta es una lectura que tampoco la quieren el oficialismo o la bancada de Perú Libre, ¿no? Sí, podría ser eso podría ser una hipótesis. Es decir, cada día se está debilitando más allá de que tengan los votos o no, pero en el país se está debilitando su proyecto personal, el proyecto partidario, el proyecto ideológico. Y lo que la gente está haciendo una referencia directa de que este grupo, en las que están Perú Libre, Integridad y otras, el bloque magisterial, en realidad representan no temas ideológicos, sino temas delincuenciales. De manera que poco favor le hace este señor Pedro Castillo a esta gente. A mí la sospecha es que me da que han negociado o vienen negociando con Dina Boluarte, y de ahí que la hayan salvado en una primera instancia de las acusaciones constitucionales contra ella, ¿no? Aun cuando esa decisión todavía debe ser ratificada en la comisión permanente. Pero valgan verdades, las que apoyaron el archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte han sido todos los grupos del oficialismo, sí, o que están cercanos al oficialismo. Entonces, mi lectura es de que hay una probabilidad de que el día de mañana, y más aún con los audios que se ha señalado, que tú mismo, Percy, has señalado al iniciar esta entrevista, la probabilidad es de que aumente. Es decir, el país está resultando en una situación
no solamente de crisis, de una crisis, sino una crisis inmanejable a la que la dirige al abismo a todos, incluyendo a la gente de Perú Libre. Entonces, esto es muy peligroso, se está creando un escenario muy peligroso que este señor Pedro Castillo y sus secuaces no van a poder manejar, ¿no? En su experiencia, doctor, ¿cuál cree usted que debería salir la salida para la crisis? ¿El adelanto de elecciones? ¿La sucesión constitucional? Porque... Mire, yo no tengo ninguna buena referencia de la señora Dina Boluarte. Ella es tan cómplice, claro, en menor grado, pero también es una cómplice de varias fechorías cometidas en el régimen. Y antes de eso, recuérdese, para sus oyentes y televidentes, que la señora Dina Boluarte fue la tesorera de Perú Libre, sí, claro, en la campaña. Entonces, ella tiene varios rabos de paja y yo estoy seguro que eso se lo está negociando la gente de Perú Libre, ¿no? El Cerrón, que por supuesto es un tremendo delincuente. Pero me da la impresión que si no es por las buenas, van a salir por las malas este señor Castillo. Si no es el día de mañana, serán las subsiguientes semanas con una suspensión temporal, por lo menos, si no fuese el día de mañana. Pero lo irónico de todo, que es el doctor Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, pareciera como si amenazara a los congresistas diciéndole de que deben seguir el debido proceso, porque no basta solamente la decisión política, sino también hay que la carga procesal, los elementos de convicción. Pero el señor Benji Espinosa se olvida que este es un fuero político y ahí se toman decisiones políticas. ¿O me equivoco, doctor Gustavo? Es exacto. Este abogado Benji Espinosa está más perdido que un burro en cuarto de baño, ¿no? No tiene la menor idea de lo que es un proceso político y lo único que ha hecho es enmarañar. A mí ya me da la sospecha que él no está actuando como abogado, sino como un operador político. Yo creo que es un abogado que desconoce en materia constitucional y creo que ha resultado ser un mal consejero para este señor, si es abogado, ¿no? Si está cumpliendo la labor de abogado. Yo como abogado no lo haría, ¿no? Porque no solamente está corriendo mi riesgo profesional, sino también personal, porque yo sospecho más de que él es un cómplice más que un abogado. Ahora, le quiero hacer una pregunta incómoda, pero como profesional a veces nos toca. Doctor Gustavo, si usted lo convocan para hacer la defensa de Pedro Castillo, ¿qué lo aconsejaría? Que se entregue a la justicia. Ok. ¿Y que deje el cargo o solamente que se entregue? Por supuesto, no hay manera. No hay manera porque es una persona que ya ha perdido legitimidad. Y nuevamente me gusta poner siempre el ejemplo de legitimidad con licitud. Probablemente todavía sigue ejerciendo el cargo en forma lícita, pero ya no es legitimidad. Exacto. Y creo que es bueno poner siempre este ejemplo. Por ejemplo, el 5 de abril de este año se prohibió que los ciudadanos saliésemos a las calles y se declaró una especie de ¿cómo se llama? De encierro. Ajá. Bueno, la gente no lo respetó y fue una marcha masiva, gracias por la ayuda, en las calles, reclamando y pidiéndole que salga este señor, y más bien lo tuvieron que sacar un poco rápidamente porque yo estoy seguro que podía haberse desbordado este reclamo. Ahí refleja que este señor ha perdido legitimidad porque la gente no respeta la norma que él dictó. Claro, la dictó en forma absolutamente arbitraria, porque la ley, como yo te decía, las normas jurídicas deben tener no solamente licitud,
sino también deben tener un contenido ético para que puedan ser legítimas. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, Pero eso es lo que pasa, que este señor ya perdió legitimidad, él no puede gobernar más. tiene razón, doctor Gustavo, y yo le agradezco enormemente el hecho de que usted esté con nosotros, nos dé esa sapiencia y que lo haga tan sencillo para que nuestro público que nos vea a nivel nacional lo pueda entender. Le agradezco mucho, doctor Gustavo, por estar aquí en nuestro programa y hay que esperar que sucede mañana o en las próximas semanas, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Percy. Yo siempre estoy muy dispuesto a colaborar con ustedes en su canal. Muchas gracias.